ya. Bueno, gracias. Es que quería el banderazo de... Bueno, agradezco la invitación del senador Manuel Bartlett, la presencia del diputado Alberto Anaya, presidente del Partido del Trabajo, la presencia de la patriota senadora Laida Sansores, que ahí yo creo que es el primer pueblo originario que debe protestar, que es el campechano y el carmelita. Ustedes tienen las mayores reservas en aguas profundas de México, y espero que despierten de estos atropellos que estamos sufriendo la mayor parte de la nación. Bueno, yo así rápidamente de entrada, el diagnóstico ya está hecho en relación a Pemex. Yo creo que incluso ha sido benéfico, aunque sea en forma tangencial, el debate que se ha establecido y que vuelven a perder los proponentes de la desmexicanización de Pemex. Y tan es así que ya los sondeos de opinión hasta les da pánico mostrarlos, porque naturalmente hubo un efecto que ya es conocido en los sondeos, que es la curva parabólica. Llega a un tal nivel de saturación que al final de cuentas se cae y viene un backlash que se llama, un efecto boomerang de los radioescuchas o televidentes que obviamente ya no creen lo que están escuchando ni lo que están viendo. Y ya se difunde lo que se llama el teléfono árabe. El teléfono árabe es de 1 a 1 y van diciendo, bueno, esto no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Todo lo que estamos viendo en los spots, ni con esto de la modernización, etcétera, etcétera. Que por cierto, yo le daría un primer consejo a Peña, Videgaray y Aspe, que son los verdaderos padrinos de la reforma, que cambien a sus publicistas porque son muy malos. Bueno, dicho esto, el diagnóstico está hecho. Es la Secretaría de Hacienda neoliberal y su política monetarista a ultranza, que anda festejando 20 años de una autonomía espuria de un banco central, en la que nos quieren hacer creer que el manejo del dinero nacional pues ya no depende de México, sino depende de la Federal Reserve de los Estados Unidos. Tan es así que Banxico se ha convertido en la 13ª sucursal de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y no porque, bueno, es que le van a meter el IVA a Carstens, ¿no? Por lo que veo, ¿no? No por esa razón volumétrica, sino más que nada por su formación en Chicago. La esposa es estadounidense, él naturalmente tiene la doble nacionalidad, y naturalmente todo lo que hace Banxico pues no beneficia a México. Es decir, cómo se pueden tener más de 170,000 millones de dólares, mucho más que Estados Unidos, que tiene un PIB 20 veces mayor al mexicano, y pues no se usan, ¿no? Ahí los tienen disque para preservar la estabilidad monetaria. Y en realidad lo único que sirven es para sostener al dólar. Si ustedes se meten a ver realmente la composición de las reservas de Estados Unidos, la mayoría no está en dólares, está en oro. Eso poca gente lo sabe. Y lo tienen a un precio de $23 la onza. Imagínense cuando Estados Unidos dé el golpe de timón y modifique la cotización de $23 a lo que está ahora, en $1,300 la onza, pues obviamente van a tener una barbaridad de reservas. Cuando México también, y eso les hemos aconsejado desde hace mucho, pudiera tener reservas en plata. Somos el primer productor de plata, situación que no aprovechamos. Pareciera que el caso Pemex es un caso aislado, Banxico se mueve por su parte y no hay una articulación de diseño político en el país. Entonces, el primer diagnóstico es que el cáncer nacional se llama el modelo neoliberal que practica la Secretaría de Hacienda, que despoja en casi el 70% la renta petrolera de Pemex. Ese es el primer diagnóstico que hay que hacer, y vamos a dar comparaciones. Aquí nos venden mucho el modelo noruego. Bueno, el modelo noruego nada más se lleva el 11%. El modelo colombiano, que nos los venden para todo, hasta en materia de seguridad, se lleva el 19%. Saquen sus cuentas. El año pasado dejó Pemex, con todo y sus barbaridades, que ha sido pésimamente manejado, porque de otra manera sería la mejor empresa del mundo, sin duda. Con todo y las barbaridades de su manejo, porque estamos viendo que exdirectores de Pemex, que ya son
están asociados con la banca transnacional. Uno de ellos, por ejemplo, y aquí no voy a hacer publicidad, pero de todo lo que yo les voy a decir, porque obviamente me voy muy rápido, porque ya han de estar cansados todos ustedes, al menos que ahorita les levante los ánimos. Ahí van a tener, acabo de dar 2 conferencias antes de irme a China, una gira de 3 semanas, perdón, fíjense mi inconsciente cómo me venció, donde por cierto me llamó mucho la atención que tiene una universidad del petróleo, y la universidad del petróleo es la que provee los mejores cuadros del Partido Comunista y los más altos funcionarios del gobierno. Y eso que China importa casi la mitad del petróleo que explota. Ellos entienden perfectamente en China cuál es el alcance geoestratégico de los hidrocarburos. Lo entienden perfectamente y saben que ese puede ser su talón de Aquiles. Entonces, tienen ustedes que la misma Pemex el año pasado obtuvo 125 mil millones de dólares, y hagan sus cuentas. Lo mejor que nos ha propuesto Emilio Lozoya Austin, de quien me acuerdo más de su apellido materno, por todo lo que tiene que ver con Texas en el siglo XIX, obviamente, de los 125 mil millones de dólares, ustedes, en lugar de que la Secretaría se lleve el 70%, se llevase nada más el 11% del modelo noruego, fíjense ustedes lo que nos quedaría de dinero al año. Estaremos hablando de más de 100 mil millones de dólares. Una enormidad, así, exagerada. Bueno, metámosle, porque ahora le echan la culpa hasta a los trabajadores, que se deben 50 mil millones de dólares en fondos de pensiones, en jubilación, pero eso no se paga de un día al otro, y eso no se retiran de un día al otro, como si Pemex fuera una empresa paralizada o catatónica que no produce y no tiene futuro. Si no hubiese futuro en México, yo no veo para qué vienen las empresas extranjeras a llevarse precisamente las grandes reservas que están en el Golfo de México. Por aquí estamos jugando a póker abierto, no crean que es algo, ya están muy vistas las jugadas. Lo que quieren las transnacionales son básicamente las aguas profundas del Golfo de México, donde realmente ahí sí está aquel famoso tesoro, que me acuerdo que la senadora Laida Sansores siempre hablaba de él, pero no en términos piratas, como el que lo hacen ahora las transnacionales anglosajonas. Entonces, dicho esto, si nos vamos todavía al 20%, el modelo colombiano, pues le quedaría a Pemex 105 mil millones de dólares. Y ustedes saben qué es lo que mejor ha propuesto Lozoya Austin, que a lo sumo las transnacionales van a traer unas migajas de 10 mil millones de dólares al año, que eso no es nada, realmente no es nada. Ahora, precisamente esa es una que ahorita lo voy a abordar, uno de los 7 pecados capitales, que es el título del artículo que hoy expresé en el periódico La Jornada y en otros periódicos nacionales. El gran problema entonces es la Secretaría de Hacienda. Hay que empezar por ahí, y no es Pemex. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda está sosteniendo un modelo neoliberal insostenible y caduco, que está haciendo agua en todo el mundo. A mí me llama la atención que a cada rato nos asestan una literatura muy sesgada, pero realmente no leen ni siquiera la prensa anglosajona. Si leyeran este viernes, yo estaba en Hong Kong y ahí compré la revista precisamente The Economist, que ustedes saben pertenece igual que el Financial Times, al grupo Pearson, y el The Economist es propiedad de los banqueros, los legendarios banqueros Rothschild, quienes son los propietarios de British Petroleum, nada menos que una de las 4 principales del mundo. Bueno, le dedican un survey, como ellos le llaman, un reporte especial, en donde hablan que el modelo de la globalización está agotado, y ahora el mundo va a regionalismos, que eso además ya lo habíamos previsto, lo digo con humildad y rigor, en un libro personal que escribí hace 5 o 6 años, que se llama Hacia la desglobalización. Veo que no están actualizados a que los que van y se entregan al Financial Times y están entregando la riqueza petrolera. Es decir, no leen ni siquiera a sus tutores
intelectuales. Bueno, cuando yo digo que esta reforma es entreguista, no lo digo con un afán despectivo, lo digo en un afán fáctico. Primero que nada, fueron Peña Nieto y Videgaray, y cito al Financial Times, con un séquito de numerosos colaboradores, cito textual, porque ya me lo sé de memoria, imagínense todos los foros a donde voy, pues lo tengo que repetir, ya me lo tengo que aprender algún día, y fueron a las oficinas del Financial Times. Es decir, no fue el Financial Times a entrevistarlos al hotel o en un restaurante, como aquí más o menos lo hacen con Pricewaterhouse, ¿no? Bueno, no, fueron directamente ellos a las oficinas del Financial Times a proponer la famosa reforma energética. Eso se llama, en términos semióticos prístinos, se llama como una entrega claudicante, y para no decir masoquista. Bueno, esa es una. Dos, la famosa teoría del booking que se está manejando. Bueno, ¿saben ustedes quiénes las están proponiendo? Insólitamente, Emilio Lozoya Austin, de quien más me acuerdo del apellido materno. Bueno, Lozoya Austin es el que propone el booking, que ahorita les explico rápidamente qué es. Y el subsecretario de Energía, que si no me acuerdo el apellido materno, ni el materno, ¿sí tiene? Sí, bueno, sí tiene apellidos, digo. ¿Cómo se llama? ¿Ochoa qué? Ochoa Reza, pero no reza nada, bueno, ni a quien rezarle. A lo que voy, este famoso Ochoa es el quien va y propone al NICE, al New York Security, al SEC, así le llaman, a la Security Exchange Commission, que tiene por ahí pues digo, ¿cómo le diríamos? Un artículo del 2001 en donde por la vía del booking se hacen bursatilizables las reservas que tengan las empresas transnacionales. Eso es muy interesante, esto del booking. Bueno, y ahí les va el libro que cita, que es mío, no es de John Sachs Fernández, por cierto, que cita, dice que le gustó. Fíjense que lo compré en Hong Kong, precisamente, donde hay una gran literatura interesante ahí en las librerías, y nada más vean el título. Se llama Imperio Privado, ExxonMobil y el Poder Americano. Bueno, en uno de los capítulos viene el famoso booking en Irak. Bueno, con todo y la guerra en Irak, que fue una sarta de mentiras, con toda la invasión estadounidense y británica a Irak, los iraquíes resistieron y no aceptaron el famoso buque. Que México van y entregan insólitamente Lozoya Austin y este famoso Ochoa Rosa. Bueno, yo digo, ¿y a ellos qué diablos les importa el booking? Bueno, ahí viene lo interesante. ¿Por qué están tan interesados Lozoya Austin y Ochoa Reza, el subsecretario de Energía, en el booking? Bueno, por una sencilla razón. Yo tengo ahí una hipótesis. La hipótesis es muy sencilla, pero antes les voy a explicar qué es el booking. Bueno, resulta que hay dos maneras hoy en las que las transnacionales han sido abordadas. Una es lo que se llama el reparto de utilidades, que eso no la quieren. Ellos ya no están para perder su tiempo. Eso la dejan a las chafas de servicios tipo Halliburton, Schlumberger. Un paréntesis, uno de los directivos de Schlumberger es nada menos que Adrián Layú Vargas, que esto también se olvida. Otro paréntesis antes que se me olvide, y lo pueden rescatar, lo digo con mi de rigor, de mi portal, o de las ponencias que di en Instituto de Investigaciones Económicas. No pude estar contigo, mi querido Jaime, porque andaba en Shanghai. I am sorry. Bueno, Shanghai mata investigación. No es fatal, ¿no? Bueno, no, ya tenía un compromiso de dar una conferencia, pues ya no lo podía cambiar. Entonces, aparece precisamente toda la madeja de intereses financieros y bancarios que están detrás de la captura de las aguas profundas del Golfo de México, que ahorita vamos a hablar, que ya le quieren hasta cambiar el nombre a Golfo de Estados Unidos. Ellos no andan perdiendo el tiempo. Bueno, entonces viene precisamente ahí toda la madeja de intereses de las bancas, obviamente megabancos, no son banquitos cualquiera, y uno de ellos me llamó la atención, que Morgan Stanley tiene como asociado estratégico nada menos
que a Jesús Reyes Heroles se llama, Heroles, bueno, es que a veces le digo Herodes, perdón, se me va, Reyes Herodes González Garza, perdón, Heroles González Garza, ahí lo tienen de asociado estratégico. Es decir, aquí estamos hablando de cuestión, por eso yo creo que no protesta el gobierno de México contra el espionaje del National Security Agency, si los mismos exdirectores de Pemex van y le entregan los secretos energéticos de nuestro país, se los da, y obviamente a cambio de ello pues los hacen asociados. De otra manera yo no entendería para qué quiere uno a un exdirector de Pemex de asociado, que más esto no empieza desde ahora. Remember Díaz Serrano, que era asociado precisamente de los Bush, que esa parte también se nos olvida. No podemos perder también en la memoria de que Luis Telles Quenzler pues era hasta hace poco, no sé si lo siga haciendo, pues era miembro, el representante de México, el grupo Carlyle, que es un grupo tejano de interés que pertenece a la familia Bush prácticamente, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, este país lo han venido desmantelando en forma paulatina y lo han estado acotando con una serie de medidas desde el 2001. Y obviamente hoy ya estamos, yo creo, en la fase final, porque han considerado quizás los que se quieren llevar esa parte, que hoy o nunca están a su alcance llevarse, pues lo que puede cambiar la geopolítica mundial sin duda alguna. Es decir, yo quiero leer al día siguiente de que México entregue las reservas del Golfo de México, que lo van a cambiar a Golfo de Estados Unidos en su nombre, quiero leer las 8 columnas y obviamente va a cambiar totalmente la ecuación geopolítica a nivel mundial. Y obviamente todo esto cuento del gas esquisto y lutitas, es puro cuento, es una burbuja de encubrimiento. Acuérdense que los americanos juegan al fútbol americano, los que sabemos de fútbol americano saben que hay jugadas de atracción. El gas esquisto y las lutitas es una jugada de atracción. No hay que perder el tiempo, es una vacilada, es una burbuja, ya los mismos de Shell lo aceptan, está sobredimensionada, no hay tal revolución, y precisamente por eso yo insisto mucho en esto del booking, porque si no lo entendemos, no vamos a entender cómo van a bursatilizar, cómo se van a llevar la propiedad de las reservas de las aguas profundas. Bueno, ya el reparto de utilidades no lo quieren. ¿Qué quieren ellos? Quieren production sharing. ¿Cómo se llama? Reparto en la producción, igual que un socio industrial. Y ellos hacen sus cuentas a su antojo. Bueno, obviamente aquí es tan obsceno que no lo pueden aceptar de una manera tan obvia. Entonces se fueron a algo intermedio que lo único que hace es posponer en las hojas contables en un año el famoso booking. Y ese es lo intermedio, que no es ni reparto de utilidades, y conste que estoy citando a juristas de Estados Unidos, ellos son los que interpretan que es el famoso booking, no a Lozoya Austin, ni a, ¿cómo se llama? Y Ochoa Reza, que ni saben qué es booking, pero ahí los mandan y ahí se van a entregar. Esa es la razón por la que yo hablo de que es entreguista, masoquista esta reforma de entrada. Bueno, ahí tienen ustedes una primera situación. Y otra cosa que además a mí se me hace insólita, antes precisamente de viajar, me llamó mucho la atención cuando vino el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Yo jamás había visto, no sé, aquí el senador Bart, que fue secretario de Gobernación, conoce mucho de ese protocolo. Yo creo que estás viviendo cosas insólitas, como todos los mexicanos, a nivel de las relaciones bilaterales o multilaterales. Jamás había visto que un vicepresidente de Estados Unidos se reúna con un secretario de Hacienda. Y es el secretario de Hacienda en quien abiertamente dice que vamos a tener una asociación estratégica. Eso también no lo quiero dejar en el tintero. Bueno, y ya para redondear, entonces planteo la hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis? Bueno, pues me baso en el síndrome de Estocolmo. Yo creo que Peña padece el síndrome de Estocolmo. Es decir, el señor está secuestrado. No me voy a meter a lo de Scotiabank, conste, no quiero tocar ese tema candente. Cómo Banjico modificó incluso el cheque originario de Scotiabank, que es peor que Monex. Monex es de vacilada. Scotiabank, ahí está lo fuerte. Bueno, etcétera. No me voy a meter a ese renglón, no viene al caso. Pero sí les puedo decir lo siguiente, de que ya hay muchas amenazas. Yo realmente me da pena Peña, se los digo abiertamente, porque vive bajo la espada de Damocles de que entrega o entrega. Y ustedes saben, si no entrega, ¿cómo decía el chino aquel?
Copelas o Cuello, ¿no? Copel, estamos hablando de grandes ligas, aquí no son jueguitos, y ellos se meten a grandes ligas, pues algo habrán prometido para haberse ido a entregar a los oficiales. A mí me dicen que fueron 2 hermanos cabilderos quienes operaron eso, no lo sé. Uno es Rosenthal Gutmann, que ni siquiera es mexicano, es naturalizado, él es israelí venezolano, y su medio hermano Castañeda Gutmann, que son los que cabildearon la ida al Financial Times. No lo sé, eso me lo cuentan mis amigos banqueros de Londres, pero también pueden estarme desinformando, vamos a dejarlo ahí. Entonces, a lo que quiero llegar, ya las amenazas son muy claras. La primera primero viene de Bloomberg, viene en el Wall Street Journal, y viene explícitamente por Luis Telles Koensler, que ya incorporó a Joseph Marie Córdoba, que él sí sabe de asesinatos múltiples. Si alguien conoce de asesinatos múltiples es Joseph Marie, otro naturalizado muy extraño, ¿no?, en nuestro país, cómo llegó y cómo cayó en paracaídas prácticamente, ¿no? Compañero, roommate de Guillermo Ortiz en Stanford. No me voy a meter a mayores intimidades. Desgraciadamente aquí conocemos, yo sí soy muy freudiano, soy guadalupano, lo tengo que reconocer, pero también soy freudiano. Sí tengo que conocer algunas intimidades, pues para seguir la radioactividad de ese uranio 123. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar es de que las amenazas son muy claras. Una es fuga de capitales, 2, devaluación del peso y desplome de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, obviamente, si nosotros vemos a qué escuela pertenecen Peña, bueno, no voy a meter ahorita el asunto de escuelas, mejor no toquemos escuelas, vámonos a Videgaray mejor, a Videgaray y a ASPE, estamos hablando del ITAM, primero que nada. Y son ellos, yo no creo que sean malignos, no quiero pensar en esos términos maniqueos, pero sí creo que son ultra reduccionistas, viven en un modelo financierista, monetarista, centralbanquista, neoliberal, que ya es caduco totalmente, no sirve, no funciona. Estados Unidos ahorita padece una grave crisis. Fíjense ahorita el artículo de moda esta semana en Geopolítica es un editorial de Xinhua, una agencia de noticias china, que prácticamente es oficial, donde dice, vamos a la desamericanización del mundo, por todo el impago que estaban teniendo, aunque se haya resuelto al parecer esta mañana, pero ya nadie está contento con el manejo del dólar a nivel universal, y ya los chinos pues, tienen miedo de sus inversiones en los bonos del tesoro, y ya se está pidiendo a nivel de los BRICS pues crear otro tipo de divisas, entre ellos el renminbi. Ayer se dio el acuerdo con Gran Bretaña, que por segunda vez en 2 meses deja a su aliado especial. Si el aliado especial está dejando a Estados Unidos, yo creo que aquí o una de dos, o no leen o los están mal asesorando qué está sucediendo en el mundo. Ayer hubo una asociación ya de hacer de Londres el centro de lanzamiento del renminbi para los próximos 5 años. Es una jugada, que reconocerlo, magistral. Los británicos entienden perfectamente dónde están los vientos y se colocan en ese sentido. No fueron a la guerra contra Siria, ustedes lo entienden, etcétera, etcétera. Y eso que me vengan a decir que el Parlamento británico votó en contra de la guerra, porque eso es creer que el Congreso mexicano también es democrático y no escucha los dictados del presidente en turno. Bueno, dicho esto, a lo que quiero llegar, y ya para concluir, es de que cuando nosotros manejamos el término EBITDA, que eso es fundamental, eso es un término contable muy moderno, que usan las grandes transnacionales, hasta mi paisano Carlos Slim las usa para sus empresas, EBITDA, que quiere decir Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, traduzco, ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Resulta que Pemex, comparada a las 4 anglosajonas conocidas, más la misma Petrobras, más la Statoil de Noruega, resulta que es la más eficiente del mundo. Increíble, ¿eh? Más competitiva. Increíble, obviamente, y esos son datos del propio Pemex.
Entonces, ante esto, obviamente, el malestar, a pesar de que está mal manejada, obviamente que está mal manejada Pemex, que debe ser mejorada. Yo estoy a favor, por ejemplo, del modelo de PetroChina, me gusta el modelo PetroChina, por una sencilla razón. Sí, pero hay que tener una banca estatal. Pues la banca china es de las mejores del mundo. Y ya la van a dejar entrar a Londres y tener sus sucursales. Se maneja de maravilla y obviamente manejan muy... Por eso PetroChina está entre las 5 primeras, si no la primera empresa a nivel mundial. Y eso que no tienen suficiente petróleo e importan la mitad. Ellos sí se han manejado muy bien en la cuestión de estrategia del petróleo. Entonces ya abordo rápidamente los 7 pecados, a mi juicio, capitales que hoy cité. Ya con esto concluyo. El primer de lo que yo llamo la contrarreforma, más que reforma, energética de Peña, Videgaray y Aspe. La primera es de que existe una ausencia de transferencia de tecnología. Nos han vendido que los mexicanos somos muy ineptos, somos de lento aprendizaje, somos retrasados mentales y, curiosamente, quienes mejor saben de perforación en aguas profundas son los brasileños. Hemos invitado a nuestros amigos de Petrobras ya muchas veces y ellos mismos reconocen que no es nada del otro mundo. Toma 2 años de aprendizaje, 2 años, porque es una tecnología madura. No estamos hablando de nanotecnología, de robótica o del genoma. Es una tecnología ya muy vista, no tiene ningún secreto y en 2 años, bueno, somos tontos, no somos del ITAM, ni modo. Son los que somos de la UNAM y la UAM. Bueno, nos va a tomar 4 años. ¿Cuál es la prisa? El empezar la perforación en el Golfo de México, próximamente de Estados Unidos, porque va a ser rebautizado en ese sentido, va a tomar 10 años mínimo. Entonces yo no veo la prisa, pues ni le va a tocar a Peña Nieto. Bueno, le va a tocar en otra manera, ¿no? Pero no en forma directa, en ver la producción o el maná, ¿no? Aquí es un juego financierista, crear una burbuja, y tener precisamente bajo la espada de Damocles, o aceptas esto o viene el desplome del peso, caída de la Bolsa Mexicana de Valores y fuga de capitales. Bueno, ese es uno. Entonces, ahí por lo de la tecnología yo no veo... Bueno, ok, como somos tan tontos, nos dan transferencia de tecnología. Yo no veo ese resguardo. Entonces, como que México se dio deliberadamente de baja en el aprendizaje tecnológico. Y aquí obviamente les doy el ejemplo de PetroChina y de China en general. Ellos hacen joint ventures y los hacen muy bien, sí, pero no dan la propiedad y tampoco dan la regulación. Y les voy a citar a alguien que se llama Rajoy, cuando era jefe de la oposición, que decía: nada más un país de quinta entrega su petróleo, cuando los rusos se querían llevar gran parte de Repsol. Y resulta que los mismos españoles pues sí ven a México como país de quinta, porque ellos están llevando gran parte, bueno, y el gas prácticamente se lo llevaron, y Repsol, ya saben que hasta Calderón quería ser su director. Hicimos el peor negocio comprando el 10% de las acciones. Son tan brutos, con todo mi respeto a estos entreguistas, masoquistas. Yo siempre les digo, bueno, compren las acciones de ExxonMobil, por lo menos. Es la que se va a llevar el paquetazo, y de Chevron en el Golfo de México. ¿Para qué compras Repsol si es una porquería? Cómprate las buenas, por lo menos. Digo, hagan un buen negocio, por lo menos. Bueno, ni eso. Segundo punto. Desprecio al medio ambiente. Bueno, resulta que se premia, se gratifica a las depredadoras del Golfo de México. A Halliburton, a Schlumberger, donde está Adrián Layú Vargas, y sobre todo a British Petroleum. Pero ahí viene lo peor, lo más esquizofrénico. Resulta también que el gobierno de Calderón le entabló un juicio por daño ambiental a British Petroleum. Bueno, a British Petroleum también ahora es a la que le quieren entregar, a la que le hemos entablado un juicio que todavía no se ha elucidado, le quieren entregar gran parte de este paquete. Cuando hay una experiencia que en el mundo las mayores devastadoras ambientales han sido las anglosajonas. Chevron en Ecuador, ExxonMobil con el asunto Valdez allá en Alaska. Bueno, y me llevaría todo un día, y no quiero quitarles más tiempo, citando todo el daño ambiental. No veo resguardos a la seguridad ambiental del país en la reforma energética, lo cual es gravísimo. Tercero, y esto que no abordo lo del gas esquisto y las lutitas, lo del fracking. Aquí traigo, esto es de ayer, de The Daily Telegraph,
la Unión Europea considera al fracking como uno de los mayores peligros ambientales en Europa, a tal grado que emite 86 veces más de contaminantes como metano, que es 86 veces más contaminante que el mismo CO2, que el dióxido de carbono. Y ustedes saben que el 10% de lo que se extrae del shale gas viene en forma de metano. Son datos ya de la Unión Europea. Aquí veo que no toman en cuenta, como si fueran unos brutos los de la Unión Europea, y aquí se entregaron, ya hay una grave crisis del gas. No crean que va a bajar, y estoy de acuerdo, no va a bajar la electricidad. Apostaron en forma absurda al gas los gobiernos anteriores, y eso se va a pagar muy caro, obviamente, con el alza, porque no hay tal milagro en el gas lutita. Bueno, luego el 3, que esto yo creo ya está muy abordado, es un atentado a la seguridad nacional, porque no hay que perder, y aquí viene otra parte de esquizofrenia. Para Estados Unidos el petróleo, en términos generales, forma parte de su seguridad nacional. Hasta el Center of Strategic International Studies lo acepta. Y curiosamente para México esto ni lo tomamos en consideración. Luego, cuarto punto, que es la nulidad geopolítica. No veo nada de geopolítica. No están al tanto que ya cambió el orden unipolar, financierista eminentemente. Yo todavía lo entendería, fíjense, aquí hasta todavía puedo entender a Salinas, porque a Salinas le toca la fase de auge del modelo neoliberal global, pero ahorita que está de salida es verdaderamente inadmisible y se me hace hasta tonto seguir bajo esa modalidad. Entonces, no se toma en cuenta la geopolítica, que hay otros factores. A México ya se le abrió una ventana de oportunidad con el factor de los BRICS. No estoy diciendo que rompamos relaciones con Estados Unidos, yo soy de la idea que tenemos que tener óptimas relaciones con Estados Unidos, pero no a cambio de la destrucción de la entidad nacional mexicana. Es decir, no podemos llegar a un tal masoquismo suicida de esa magnitud. Y obviamente ver otras ventanas de oportunidad, y estoy de acuerdo, en igualdad de condiciones le daríamos la preferencia a Estados Unidos porque es nuestro vecino, por términos geopolíticos. Yo siempre les doy el ejemplo en clase, fíjense que doy clases en ciencias políticas y en contabilidad, y me llama mucho la atención cada vez que doy el ejemplo. Siempre les digo, si Estados Unidos me paga $100 el barril y China 200, ¿a quién le vendo? Obviamente los de contabilidad a China, porque no saben geopolítica. Los de ciencias políticas que sí saben geopolítica dicen a Estados Unidos, si no te invaden. Es obvio, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, para no perder el tiempo. Bueno, luego, otra consideración que tampoco se está viendo es la quinta, ya estamos, me faltan 2, no se me desesperen. Que también aguantamos vara nosotros como oyentes. El quinto punto, veo una deserción de una banca nacional exprofeso. Vean, a mí realmente me llama la atención el aldeanismo de los legisladores. Es en general, obviamente con sus justas excepciones, pero hay el petróleo no se maneja ya como materia prima, obviamente la tiene y es un fungible, como se conoce, pero realmente hoy el modelo es financierista. El precio del petróleo es más financiero, porque si no nadie entendería en un año cómo pasa de $50 a $150 el barril, o cómo baja de 150 a 100. Obviamente esto no tiene nada que ver con la oferta y la demanda. Lo que pasa es que hoy es de tal nivel el nivel especulativo que por cada barril real de petróleo que existe, enfrente hay 500 barriles de papel petróleo. No sé si me estoy explicando. Sí. Y eso obviamente las grandes bancas de inversiones de Estados Unidos juegan al antojo con el precio del petróleo. Yo no estoy viendo una banca nacional en México, esta es la gran oportunidad, y aquí sí podemos invitar a las empresas privadas, que estarían fascinadas en participar en una banca mixta. Yo no estaría, al menos no estoy en contra de esa idea,
con lo que queda del Estado Nacional. Y luego, el sexto, la castración financiera deliberada. Es decir, ya vimos cómo si Pemex sola, con solamente quitarse el lastre de la Secretaría de Hacienda, tiene una gran capacidad de autofinanciamiento. Supongamos que no lo vamos a ver. Bueno, hay otras maneras. Uno, están las reservas de Banjico, que son bárbaras. Dos, tenemos los fondos de pensiones, que ahorita están en 125,000 millones de dólares y en 2 años se van a duplicar, obviamente por la cuestión de la pirámide demográfica en México. Pero ahí viene más. Podemos también hacer ofertas iniciales públicas, como las hizo Petrobras. Petrobras hizo la mayor oferta inicial pública de casi 90,000 millones de dólares. Y ahí estuvieron los fondos de pensiones, los fondos soberanos de riqueza. Harían cola para venir. Es decir, aquí lo que yo no entiendo, y obviamente con eso concluyo esta parte, lo que no entiendo es que nosotros tenemos la carta triunfadora. Nosotros la tenemos, porque nosotros tenemos el petróleo. Y yo me puedo dar el lujo en esos momentos de decir a quién le vendo, a quién, obviamente con sus limitantes geopolíticas. Tampoco estoy soñando demasiado, ¿no? Y luego ya la séptima, que es la última, es la carencia de refinerías. Bueno, esto verdaderamente es atroz. Estamos importando el equivalente a 50,000 millones de dólares al año en gasolina. Y aquí les cito, como es el periódico de cabecera que no leen, de Videgaray y de Peña, lo cito en ese orden porque uno lee más que el otro, cómo las refinerías son parte de los activos estratégicos de un país, porque se convierte el petróleo, se convierte a gasolina, a diésel, a combustible de aviación, y forma parte de la madeja del transporte mundial y del plástico. Y cito precisamente al Financial Times, y ahí no veo una política. Es más, vean, los mismos que hoy proponen precisamente la privatización encubierta de los hidrocarburos, tipo Fox y Castañeda Guzmán, son los que habían, con el fracasado plan Puebla-Panamá, se lo recuerdo, otro plan que fracasó. No les quiero recordar todos los planes que han fracasado, porque me pasaría también otro mediodía, y yo también ya me quiero ir. Bueno, entonces, el ALCA, que fracasó, se lo recordarán. Igual va a ser el TPP, no sé, aquí están muy entusiastas y todo, igual va a fracasar. El ALCA obviamente fracasó, el plan Puebla-Panamá había fracasado, pero ahí viene lo interesante. Fox y Castañeda propusieron 5 refinerías, pero no en México, en Centroamérica. Ninguna en México. Bueno, ¿alguien lo puede entender? Cuando obviamente ahí hay un gran valor agregado que obviamente debemos subsanar. Bueno, y ya ahora sí como conclusión es de que, aparte de que obviamente Peña, Aspe y Videgaray padecen, al menos esa es mi hipótesis de trabajo, el síndrome de Estocolmo. Ustedes saben que en cualquier estrategia, sobre todo si jugamos ajedrez mundial, en el tablero de ajedrez mundial, existe la defensa y el ataque. Bueno, aquí deliberadamente han optado por colocarnos innecesariamente a la defensiva. Bueno, peor, ni siquiera quieren jugar. Es decir, antes de empezar a jugar, ya fueron a claudicar y a entregarse en forma colectiva para entregar la verdadera joya en las aguas profundas de México. Entonces, aquí es verdaderamente increíble cómo estamos viendo ante nuestros ojos el desmantelamiento, la dependencia enorme que vamos a creer al día siguiente de la entrega, porque vean, aquí tenemos que ver otra situación. Con estas empresas a quienes se les quiere entregar, obviamente tienen mucha experiencia en el siglo XX y obviamente conocemos por libros y por bibliografía todo lo que han hecho, y hay experiencia ya al respecto. Es decir, en Kazajstán estuvieron 10 años los de Chevron y no les dieron un quinto, los tuvieron que sacar a patadas porque no les daban un quinto. A Repsol la tuvieron que sacar a patadas de Argentina porque resulta que Argentina tenía que comprar el petróleo que había regalado a Repsol, lo tenía que comprar porque Repsol no le vendía y se lo vendía mucho más caro.
Y así me pasaría también otro mediodía, y ahora sí ya me quiero despedir y decirles que estamos viendo ante nuestros ojos, en forma masoquista, cómo se está entregando este gobierno a un esquema de seguridad energética de Norteamérica, que no de México, que es muy interesante por lo siguiente: incorpora los hidrocarburos de Canadá con canadienses que no necesitan visa con Estados Unidos, e incorpora los hidrocarburos de México, pero sin mexicanos. Muchas gracias.